Muy buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Un servidor, Joelis Payano, Y y mi Giorberto hermano Garavito. Giorberto Garavito. Estamos por aquí para hoy edificar por la palabra. Dios te bendiga, Gio, hermano. Dios le bendiga a todos. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy es la guerra espiritual. Esa guerra que tenemos los cristianos. Y si la tenemos los cristianos, imagínese usted que no está en los caminos de Cristo. ¿Qué guerra puede tener? Y para nosotros poder hablar de la guerra espiritual, tenemos que hablar en el verso que es el ícono de lo que es la guerra espiritual. Y es el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar estudiando todo lo que es el libro de Efesios desde su capítulo 6, del versículo 1 al versículo 20, pero vamos a enfatizar en lo que es el versículo 12 y a desglosarlo para ver si con Dios y el Espíritu Santo nosotros podemos desglosar y que nosotros podamos hoy edificar por la palabra y entender. Amén, amén, hermano Joel. Y vamos a iniciar con una oración y presentar el programa en las manos de Dios. Amantísimo Dios y Padre Bendito nuestro, sea el gracias nombre de Señor Cristo. por tu Gracias, favor, Señor. tu Gracias, misericordia, por Señor. este día Aleluya. más que nos permites. Gracias, He Padre. aquí, Señor, estamos Sé como tú, siervos, Señor, como guiándonos, vasos. que tu Espíritu Señor, Santo sea pidiéndote el la que nos llenura de guíe. tu espíritu para poder Guárdanos, dar y Señor. edificar a través de tu Ayúdanos, palabra Padre, a toda la a que audiencia y a podamos nosotros nosotros mismos. Un tema poder dar espinoso, tu la guerra palabra, espiritual Señor. y la confusión Esa que hay guerra, en Señor, este que tiene sistema caído. todos y cada uno Ayúdanos, de Señor, a nosotros. poder Señor, sé edificar tú a ayudándonos a través de tu edificar. palabra. Bendito En sea el nombre de Cristo. Jesús. Amén. 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 Guerra espiritual. Aleluya. Bueno, Gio, vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12, para que entonces entremos en materia. Por ser palabra de Dios, será llevado a la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ellas dicen así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea Cristo. Esta es la guerra espiritual. Aquí dice Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí Pablo nos está explicando que tenemos una guerra y vamos a agarrar el pedacito donde dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que el Dios de este siglo o el Dios de la tierra es Satanás. Nosotros tenemos que entender que todo lo que encontramos, los gobernadores en la tierra, es Satanás. Por eso cada cristiano, cuando sale a la calle, cuando ve el mundo, cuando ve todas las cosas del mundo, siempre las cosas con las que se encuentra son cosas que son contrarios a lo que es la gloria de Dios. Por eso es una guerra constante. Y debemos de entender como cristianos que la guerra espiritual o la guerra que tiene todo creyente es contra tres fuentes principales. Una de ellas somos nosotros mismos. Esa es la primera guerra que tenemos. Es contra nosotros mismos. La segunda guerra que tenemos, la tenemos contra el mundo. Ahí es donde Pablo nos habla de gobernadores en las regiones celestes, o sea, gobernadores de este siglo. O sea, que es contra el mundo. Y tercero, la guerra que nosotros tenemos, la tenemos contra la maldad personificada. Esta es Satanás. En el versículo 1, donde comienza, donde dice, en el capítulo 6, que es donde nos señala: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es una guerra constante, pero ¿dónde comienza la guerra del cristiano o de la humanidad? Comienza cuando el diseño es atacado, cuando la familia comienza a tener todos estos ataques, comienza la identidad a verse afectada, comienza la autoridad
a verse afectada y comienza todo lo que es el desenvolvimiento de la familia. Ahí es donde comienza la guerra espiritual. Y donde tú acabas de leer, lo que nos hace entender es que es una lucha que no es contra mi hijo, no es contra mi vecino, no es contra nadie que me rodea, sino que son guerras que se dan en las regiones celestes. Son guerras que se dan en nuestro entorno, en un entorno invisible. Y la gente quiere luchar contra lo que ve, cuando no es así. Debemos luchar con las armaduras de Dios y como hablaste al principio, vamos a desglosar todo lo que es Efesios 6 y más adelante vamos a ver todos estos puntos. Amén, amén, hermano mío. También tú leíste en el versículo 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y así vamos entendiendo. Cuando la Biblia nos habla en el libro de Efesios, su capítulo 6, nosotros tenemos que entender que Pablo no inicia diciéndonos todo el tiempo, mira, la guerra, no. Pablo nos enseña cómo nosotros debemos de lidiar en este mundo, cómo nosotros como cristianos debemos de irnos manejando. Aquí Pablo les exhorta a los hijos y le dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Eso Pablo lo hace bastante claro. También nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo con disciplina y amonestación del Señor. Aquí Pablo está ilustrando lo mismo que acaba de decir Gio, y es hablando de cómo la familia debe de manejarse. A los hijos le dice cómo deben de manejarse con sus padres y a los padres le dice cómo deben de manejarse con sus hijos. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, así como nosotros hemos hablado, la guerra inicia con nosotros mismos. O sea, la lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. ¿Cómo podemos ver esto? Esto podemos verlo en lo siguiente. Una persona que está aislada del mundo y que está aislada de todas las cosas, aún así lleva una guerra consigo mismo. El pecado mora en él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la magnitud con la cual el pecado original dañó al hombre. Entonces, todavía un hombre solo, viviendo aislado, tiene que lidiar con el pecado, tiene que lidiar con la carne, porque el problema está ahí. Por eso la Biblia nos habla en el libro de Génesis y nos dice bastante claro que todos los pensamientos y designios del hombre van de continuo al mal. Entonces, aquí Pablo le está explicando a los padres cómo deben de comportarse con sus hijos y a los hijos cómo deben de comportarse con sus padres. Para que le vaya bien. Para que le vaya bien y explicándole claro que este es el mandamiento que tiene promesa. Pablo aquí se extiende un poco más y le dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez y de vuestro corazón, como a Cristo. Mira la comparación que hace aquí Pablo. Le dice a las personas, a los siervos, que deben de obedecer a sus amos como que fuese a Cristo. Si lo traemos al contexto de hoy, sería como decirle a un trabajador, cuando vayas a trabajar a la empresa a donde estás trabajando, la labor que vayas a hacer y que tienes que hacer, hazla como que tienes que hacerla para el mismo Señor. Amén, amén. Y cabe resaltar ahí, mire el orden como comienza. Exactamente. Comienza hablando de la familia, luego te vas al ámbito laboral. Pero Pablo termina en una guerra espiritual. ¿Por qué esto? ¿Por qué este orden? Este orden es clave entenderlo. Todo núcleo de toda sociedad está en la familia. Cuando la familia es atacada, se ve afectado todo. Absolutamente todo se ve afectado. Porque ¿de dónde salen los presidentes? ¿De dónde salen los gobernantes? ¿De dónde sale toda persona? Es de una familia, independientemente es de una familia. O sea, cuando se ataca a la familia, esa guerra comienza a verse materializada en todo el ámbito. Y cuando seguimos avanzando en este estudio de Efesios, vamos a poder ver todas esas acechanzas. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta aquí? Que la palabra dice que nosotros estamos escondidos debajo de las alas del Padre. Amén. Donde no nos pueden tocar. Tú abordaste el punto de que esa guerra constante con nosotros mismos, una persona aislada va a tener ese conflicto porque el pecado mora en sí misma. Entonces,
no importa que tú no tengas personas a tu alrededor, tú vas a tener una lucha constante y una duda constante de qué está sucediendo en tu entorno. Aún no tengas personas, tú vas a creer que el mismo entorno está contra ti. Pero decimos que, donde se leyó, Efesios 6:12, nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados en las regiones celestes. Y en Daniel lo vimos. En Daniel hablaba de que la petición de Daniel ya había sido contestada. Pero ¿quién se opuso? El príncipe de Persia. Estamos hablando de entidades que operan, como ya dijiste al principio, que son invisibles, pero es una guerra que se materializa en este mundo visible. Gente que tú la ves por la calle deambulando con problemas emocionales, mentales y de todo eso. Pero todo eso vino desde adentro. Lo que pasa es que ya en el exterior se puede ver todo el caos que se genera cuando hay una batalla espiritual. Amén. Mira, si seguimos leyendo, hermano, en el versículo 6, Pablo sigue hablando y le dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ok, aquí Pablo viene dándonos una enseñanza. Primero inicia con los hijos, luego vuelve con los padres, luego va a los siervos y luego va a los amos, diciéndole al hombre cómo debe de comportarse. Aquí Pablo está dando una enseñanza de cómo nosotros podemos librar una batalla espiritual. No hemos llegado todavía al versículo que es clave para el estudio de hoy, pero aquí Pablo nos va enseñando cómo debe ser el comportamiento de un verdadero creyente. Este texto en el cual Pablo nos está enseñando, este capítulo en el cual Pablo nos está ilustrando, y nosotros debemos de entender que en el versículo 12, Pablo lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a tener una guerra espiritual en lo cotidiano. Así es. En nuestro día a día. En nuestro día a día. O sea, la guerra espiritual que nosotros vamos a tener, la palabra dice que toda esta batalla que se libra por nuestras almas se rige en regiones celestes. Y cuando nos habla de regiones celestes, nos habla de lugares donde nosotros, en este cuerpo y de este lado de la gloria, no podemos alcanzar. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos simplemente creyentes en Cristo y somos hijos de Cristo porque nos hemos constituido en sus hijos. Y la batalla espiritual que nosotros tenemos, debemos de aprender a cómo comportarnos, pero que verdaderamente nosotros tenemos a un Cristo vivo y de poder que nos ayuda a librarlo siempre y cuando nosotros nos llevemos de los consejos que nos da su palabra. Amén, amén. Definiendo todo eso, pasamos de los hijos, de los siervos, los amos. Y cuando pasa todo esto, fíjate que cuando habla de que los siervos, para aquel tiempo, recordemos que Pablo escribe estando preso y eran tiempos de esclavitud. Vamos a llevarlo a nuestro plano laboral. Nosotros somos siervos de nuestros patrones, se podría decir, porque nosotros trabajamos por un salario. El sistema se repite. Somos esclavos de un sistema. Exactamente. Básicamente, un sistema ahora mismo laboral, se maquillan algunas cosas, pero eso es de la manera en la que funciona. Y recordemos también que es el príncipe de este siglo. Cuando hablamos del problema, estamos hablando de un sistema caído. Satanás es el que gobierna todo este sistema de corrupción que hay. Por eso nuestra lucha es a diario. El que dice que no tiene una lucha, que se revise. Porque la lucha es constante y es contra ti mismo, contra tus pensamientos, contra lo que el sistema te quiere hacer ver y que tú tienes que seguirlo para tú ir con esa corriente y no contra ella. O sea que tú te tienes que oponer. Los siervos de Cristo tenemos que oponernos a todo lo que el sistema nos ofrece a diario, porque esta lucha es constante. Cada vez que tú ves un comercial, que tú ves algo que va en contra del propósito de Dios, porque lo que quieren es exaltar al ser humano, exaltar la grandeza de un hombre, exaltar todas esas cosas que son vanas y pasajeras. Por eso habla de que aunque estés en ese sistema, no eres de ese sistema, no perteneces a ese mundo. Y la palabra nos hace ver esto. La palabra nos hace entender que nosotros somos
hijos de Dios y coherederos de esa gracia, que tenemos que permanecer firmes para poder resistir en todo tiempo y en todo momento. Amén. Hermano, aquí vamos entrando en lo que es la armadura de Dios. Y ahí es justamente donde entra el texto fundamental de esta enseñanza. Vamos a leer en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 10, para ir entrando en contexto. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice por lo demás porque venimos del versículo 9, versículo 8, 7, que es donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nótese aquí. Pablo nos dice que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. O sea, no en el poder de la fuerza suya. Es muy común y es muy normal ver en estos tiempos personas que están peleando la batalla de la guerra espiritual con sus propias fuerzas, haciéndole creer al mundo que ellos tienen una fuerza sobrenatural que le ha sido dada. No, 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 no. Aquí la fuerza quien la tiene es el Señor. Pablo lo aclara bastante claro en el versículo 10 y dice en el versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay algo. La batalla espiritual a nosotros no se nos manda a pelearla, se nos manda a estar firmes. Correcto. O sea, nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos, lo que tenemos es que estar firme. ¿Firme contra qué? Firme contra un gobierno no piadoso. O sea, el gobierno, y cuando hablo no hablo de este gobierno ni de aquel, hablo del gobierno del mundo. Es un gobierno no piadoso, es un gobierno no cristiano, es un gobierno impío, si así se puede decir. Y contra eso es que Pablo nos dice que tenemos que estar firmes. Entonces, ahí es donde entramos, porque Pablo dice, vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Entonces, aquí Pablo nos dice que las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes, donde usted y donde yo, donde no podemos alcanzar. Por eso nosotros dependemos de un Cristo, nosotros dependemos de Dios, que es quien verdaderamente puede alcanzar y puede dominar, o no puede alcanzar, es quien domina estas regiones celestes. Amén, amén. Y mira, ahí me gustaría llegar a lo que es el 10 nuevamente, porque en el 10 es donde vemos que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, Pablo no dice aquí que es sobre nuestra inteligencia, no dice que por la experiencia que tú tengas, no dice nada de eso. Habla en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay una batalla que, como dijiste, estemos firmes. O sea, tenemos que tener una fe que sea una fe emuná, una fe que camina sobre esa palabra, una fe que cree en lo que el Señor ya te ha dicho. Porque la palabra lo que dice es, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que no es con mi fuerza, no es con mis experiencias, no es con mis emociones, que las emociones aquí juegan un papel muy importante. Y eso que la gente anda peleando y haciéndole guerra hasta a un mosquito que le pique. Y eso es delicado. Amén. Porque es una ignorancia por falta de la palabra. Y no la estamos cuestionando diciendo es que vamos a afianzarnos en la palabra. Vamos a escudriñar más la palabra para tener fundamentos y para estar firme. Tenemos que navegar en la palabra. Amén. Tenemos que edificarnos a través de la palabra. Para nosotros tener esta guerra espiritual y poder ganarla, que es el Señor que va a ganar, pero es a través de nuestra obediencia. Amén. Es a través de esa fortaleza que Él nos da cuando estamos firmes, pero en Él. Recuerda, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, no son tus experiencias, no son tus emociones, es en el fortaleceos en el poder en el Señor y el poder de su fuerza. Amén, amén. Hermano mío, algo que queremos denotar, mira lo que dice aquí la palabra en el versículo 13, dice, por tanto, Señor, bendito sea Cristo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estad firmes. Repito, Gio, aquí no mandan a pelear una batalla espiritual. Aquí no nos mandan a pelear la batalla. La batalla no es nuestra. Nosotros tomamos todas las armaduras de Dios para poder estar firme. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad? Nuestros lomos, ¿de cuál verdad debe de estar ceñido? Gloria a Dios. De la verdad de Cristo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos conocer la verdad de Cristo? A través de su palabra. ¿Qué dice el mismo Cristo en la oración sacerdotal? Juan, su capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Entonces, la verdad de nosotros, nuestros lomos debe de estar ceñidos por la palabra de Dios. A veces vemos por ahí, como decía mi hermano Gio, personas que dicen que ellos están peleando batallas espirituales y que ellos están acabando con el diablo y que ellos se soñaron y que ellos... Mire, la Biblia dice bastante claro que todo aquel que tenga su sueño, dé su sueño. Y el que tenga la palabra de Dios, que dé la palabra de Dios. Porque dice la misma palabra que qué diferencia hay entre el trigo y la paja. Nosotros tenemos que entender este evangelio. Nosotros no podemos estar por ahí entendiendo o pretendiendo que nosotros estamos capacitados para estar librando batallas espirituales. La forma en que nosotros debemos de librar la batalla espiritual es tal cual como nos dice Pablo, y no es librarla, es prepararnos para estar firmes en el evangelio. Amén, amén. Pablo es específico, la palabra de Dios es específica en Efesios. Tu lucha no es contra esposo, no es contra tus hijos, no es contra tu jefe, no es contra el gobierno que dirige la nación. Tu lucha es invisible y se materializa en este mundo visible. En el libro de Daniel, cuando dice que su oración fue contestada y que el príncipe de Persia se oponía, ya el Señor le había contestado. Para que Daniel no se desaliente, le mandan a decir esto, para que entienda que hay mucha gente que cree que el mundo espiritual es un mito. Es más real que este. Mientras nosotros estamos aquí, hay una batalla que se está librando para poder dar este mensaje, para Amén. Edificar a través de la palabra, Amén. Para que vidas sean restauradas, para que familias, que es el núcleo de una sociedad, recordemos cómo comenzó Efesios 6, padres, hijos, amos, siervos. O sea, la palabra es bien clara. Es simplemente detenernos y pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder llevar a cabo todo lo que el Señor nos manda, todo lo que el Señor nos pide. Porque Él lo que quiere más es obediencia, mucho más que sacrificio. La gente está tan pendiente al sacrificio que se le olvida de obedecer. Amén. Entonces, cuando yo tengo conflicto con mi hermano, cuando la Biblia me manda a no tenerlo, quiere decir que yo lo que estoy es violando un principio bíblico. Y ahí comienza mi guerra espiritual. ¿Comienza por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo creo correcto, cuando la palabra nos da las pautas de lo que es correcto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente someternos. El pueblo perece por falta de entendimiento, de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Tú hablaste de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. No existe otra verdad. No existe otro método para alcanzar la salvación que sea a través de la palabra, a través de Jesús. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Amén. Y es una palabra que nos santifica. Amén. Es una palabra que santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Por qué es importante la santificación en la vida del creyente? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. Bastante claro lo dice la Biblia. Dice, y calzados los pies con el presto evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Mire, las personas que yo veo en la calle, que están librando la supuesta batalla espiritual, lo que menos están propagando es el evangelio de la paz. Ese evangelio de la paz, ese evangelio de esa tranquilidad que te da Cristo, de esa seguridad que da Cristo. Lo que menos se ve en estas batallas espirituales que las personas libran es ese tipo de paz. Entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué Pablo nos dice que tenemos que tomar el escudo de la fe? Saber en nuestro entendimiento, en nuestra mente, que nosotros somos cristianos, que cuando nos acontezca cualquier tipo de problema,
en la calle, nosotros saber que somos cristianos, agarrar el escudo de la fe. A eso es a lo que Pablo se refiere. Porque en el momento en que nosotros, como personas que andamos en el mundo y que nos dice la misma palabra que un mismo acontecer le sucede a un impío como también le sucede a un cristiano, cuando nosotros andamos en la calle, que nos pasa cualquier cosa, ¿qué es lo que quiere salir de nosotros? Ese problema que tenemos, ese problema interno, ¿qué quiere salir de nosotros? La ira, el enojo, la envidia. Esas son las cosas con las cuales nosotros, esa es nuestra guerra interior, amén, esa es nuestra guerra espiritual. En el momento en que a nosotros nos acontece cualquier cosa, en el quehacer diario, entonces ahí inicia una guerra espiritual que nosotros con las armaduras que Pablo nos da, tenemos que tratar de librarla. ¿Para qué? Para estar firme, para permanecer en el Evangelio. Porque acuérdense bien claro que Pablo nos habla todo el tiempo en todas sus cartas de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran. El que es cristiano persevera. Pero todo eso se hace con el escudo de la fe. Amén, amén y amén. Viéndolo esta guerra espiritual desde el punto de vista moderno, porque recordemos que son cartas escritas, y lo que me encanta a mí de la Biblia es que tú la lees y tú entiendes que estamos hablando del presente. Amén. Cuando estamos hablando de esta guerra espiritual, ¿qué vemos que se está basando? Familias destruidas, hogares, gente en vicios, pornografía, violencia verbal, violencia física. Todo esto se da en el entorno primero espiritual y luego se materializa afuera. Cuando usted ve que hijos le quitan la vida a sus padres, padres a sus hijos, es porque hay una guerra interna. Hay una entidad demoníaca que mora en las regiones celestes, como mismo dice el versículo, que está influyendo en eso. Todo el sistema caído lo vemos materializado ¿en qué? En las redes, las noticias, los comerciales, la forma de educar, adoctrinar. Hay una generación que se está levantando y no tiene moral, no tiene principios, todo lo ve que todo es como tan fácil y todo el beneficio lo quieren de manera fácil, sin trabajo. ¿Por qué sucede esto? Porque están siendo adoctrinados. Este sistema caído los está llevando a una vida fructífera, pero sin esfuerzo alguno. Una vida de prosperidad, pero con el menor esfuerzo. Si usted se fija, la mayoría de comerciales te dicen, obtén tal cosa con tu mínimo esfuerzo. Y todo en la vida requiere un esfuerzo. O sea, quienes nos están dañando es el sistema caído. El sistema caído te promueve ¿el qué? Sexo sin compromiso, felicidad ¿con qué? Con sustancias. Todo eso, ¿qué es lo que trae? Violencia, violencia de género, violencia familiar. Y cuando el enemigo ataca a la familia, quiere decir que todo lo demás es un efecto en cadena que va a tener. Amén, amén. Y hay algo que tenemos que entender. Cuando una persona le da a su cuerpo todo lo que el cuerpo le pide, entonces prácticamente está perdiendo la guerra espiritual. Entonces, si nosotros continuamos, el versículo 17 nos dice lo siguiente, nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando nos dice tomad el yelmo de la salvación, un yelmo era un casco que utilizaban anteriormente los guerreros en la antigüedad para proteger su cabeza. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Nos dice que utilicemos la salvación como un casco protector en nuestra cabeza. Incluso la nueva traducción viviente, la Biblia, en la nueva traducción viviente lo traduce tal cual, utilizar la salvación como casco. O sea, que nosotros entendamos que nosotros hemos adquirido una salvación mediante Cristo y que esa sea nuestra protección, lo que pensemos, como dice la palabra, que todo pensamiento sea sometido a Cristo. Amén, amén. Mira ahí, Joeli. Ese punto es crucial. Amén. Porque la guerra que está librando nuestra sociedad es en la mente. ¿Y tú estás hablando de qué? De la cabeza. Del yelmo. Sí, del yelmo. Sí, el enemigo lo primero que ataca son tus pensamientos. Y tus pensamientos controlan lo que es tu accionar en esta vida. Exactamente. En este plano físico, todo ese accionar comienza a materializarse. ¿Qué tú tienes? Pensamientos de suicidio, pensamientos de venganza, pensamientos de dolor. Exactamente. Y ahí inicia, Gio,
lo que es la batalla espiritual. Amén. O sea, la batalla espiritual inicia en la mente del creyente. Es correcto. Es ahí donde inicia la batalla espiritual. Entonces, hermano, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Recuérdate que cuando Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir. Exactamente. Y también le dice que la palabra de Dios ayuda a todo hombre o prepara a todo hombre para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios. Entonces, nosotros en este tiempo estamos viendo muchas personas librando batallas espirituales con cosas que han salido inertes de ellos, o sea, dentro de ellos mismos. Y la palabra de Dios nos dice en el mismo libro de Colosenses que muchas veces estas cosas que las personas hacen o que las personas dicen salen puramente de un corazón, del corazón de ellos mismos. Amén. Tenemos personas por ahí diciendo que ellos maldijeron a Satanás, que ellos hicieron tal o cual cosa. Y la Biblia nos dice en el libro de Judas que aún el ángel Gabriel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, no profirió maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Hoy no, hoy reprendemos nosotros, hoy bendecimos nosotros. Y Dios y Cristo, o Dios o Cristo, salen de la ecuación. Entonces, este evangelio que mal llamado y muchas personas que se han puesto de todo tipo de sobrenombre para poder demostrar que ellos pueden hacer tal o cual cosa. Nosotros por las escrituras podemos darnos cuenta de que todas estas cosas no son más que inventos. Amén, amén. Mira que el libro de Isaías 5:20 dice que a lo malo llamarían bueno. Exactamente. Y en todo este sistema que recordemos que estamos hablando de guerra espiritual y que no es contra carne ni sangre. O sea, el sistema que gobierna este mundo es el que tiene todo esto como está. Amén. O sea, que el que, repito, el que dice que no tiene lucha, que se revise porque la lucha es constante. Y es siempre. Es un enemigo que no duerme, pero nosotros tenemos un Dios que nos guarda. Amén. Y la palabra lo que nos dice a nosotros es resistir. Amén. Porque aquel que resiste hasta el fin, este será salvo. Amén. La palabra es clara, amigo que nos escuche. Esa guerra que estás librando no es contra tu prójimo. Y el enemigo es tan sucio que mira, como la guerra no es contra tu prójimo, ¿a quién tú ves? ¿Quién tú ves que se levanta? ¿Tú ves que se está levantando quién? Pero mira lo que hay detrás. No mires a tu prójimo. Y un punto, mi hermano Gio. Pasa y acontece lo siguiente. Nosotros muchas veces, en su gran mayoría de veces, le echamos culpa de muchas cosas que nos acontecen a Satanás. Pero no siempre el culpable es Satanás. En su gran mayoría de veces, el problema inicia dentro de nosotros Nuestra mismos. propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia. Santiago lo dice. Entonces, muchas cosas de las que nos pasan, no nos pasan porque sean directamente de Satanás o porque sean directamente del mundo. Muchas cosas nos acontecen porque están dentro de nosotros mismos. Nosotros le damos cabida y luego le echamos culpa a Satanás. Dice Pablo en el versículo 18, a ver si me sigues, tío, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra cosa, otro punto bastante claro. Esto de yo ato, yo desato, yo arrebato, yo demando. Señores, Pablo, cuando nos escribe, nos dice bastante claro que nosotros tenemos que rogar con súplicas para que el Señor haga su voluntad, no la nuestra. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene una voluntad, que la voluntad de Dios es inquebrantable. Yo no tengo la forma, y nadie tiene la forma, ningún ser humano tiene la forma de condicionar a Dios a que Él haga su voluntad, Dios obviando la voluntad de Él mismo. O sea, yo no puedo doblegar la voluntad de Dios. Dios es soberano. La voluntad mía. No. Eso no hay forma. Cuando yo le oro a Dios y yo le pido a Dios para que Dios haga algo en mi favor,
yo tengo que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que lo que yo le estoy pidiendo a Dios sea para su gloria, porque nada que yo pida puede glorificarme a mí. La gloria es de Dios, no mía. Y segundo, que lo que yo le esté pidiendo a Dios no viole ninguno de los caracteres de Él, porque Dios, nosotros sabemos que es bondadoso, que es misericordioso, que es bueno, pero también sabemos que Dios es justo y que Dios es santo. Y muchas cosas de las cuales nosotros le pedimos a Dios en nuestra condición caída, de una manera u otra, viola la santidad del mismo Dios. Sí. O de una manera u otra, viola la justicia de Dios. Y dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos mal, ¿por qué? Porque pedimos para nuestros deleites, dice la palabra. Así es. Entonces, se ha puesto de moda ver a personas decir que yo ato, que yo le dije a Dios que si Dios no me da. Señores, nosotros somos irreverentes. Somos irreverentes. Osados. Osados. Porque mire, hermano, usted agarrar y decir que no, porque yo le dije a Dios que sí. Pero ven acá, Dios mío, a un Dios santo. Nosotros en la condición que nosotros tenemos, nosotros no podemos pedirle a Dios para que Dios cambie su voluntad por la voluntad nuestra. No, porque Dios sabe lo que a nosotros nos conviene más que nosotros mismos. Amén. Amén, amén. Y es que el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Es súplica, sí. No es ordenándole a Dios nada. La palabra dice que es súplica en el Espíritu. Exactamente. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, o sea, Pablo está pidiendo que oremos por él, que ellos oraran por él. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, esa unidad que debe haber en el pueblo de Dios es para levantar a esos hombres de Dios que se levantan para predicar su palabra. Es para que usted vea que usted no es nadie sin la presencia de Dios, pero también nosotros somos responsables de que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que va a dar una palabra, sea fortalecido ¿por quién? Por la oración de los santos. Esos santos somos usted y yo, que vamos a orar por esos hermanos que están predicando la palabra, para que el Señor llene esa boca de palabra. Porque muchos dicen, no, porque abre tu boca y el Señor la va a llenar. Pero ¿cómo la va a llenar si tú no estás leyendo su palabra? ¿De qué tú quieres que el Señor llene tu boca si tú no estás escudriñando su palabra? Si tú no estás viviendo en esa santidad que habla la palabra. Tenemos que esforzarnos. ¿En qué? En conocer a Dios, en buscar su rostro, porque simplemente es eso, obediencia y búsqueda constante. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo esto, el principal predicador a los gentiles le pide a los miembros de la iglesia o a los cristianos de aquella época que oren por él. ¿A fin de qué? De poder predicar la palabra de Dios con denuedo. Así es. O sea, la fuente principal, para ver si entendemos el canal que Dios está usando. El canal que Dios utiliza en Pablo, para llevar, primero Pablo instruye de cómo llevar la batalla espiritual para mantenernos firmes. Pero luego Pablo mismo dice bastante claro que él quiere que lo ayuden, que oren por él para él poder predicar la palabra. El fundamento del evangelio en la guerra espiritual sigue siendo la palabra. Entonces, brincar, saltar, hablar, vociferar y decir, miren, vamos a recordar que lo bueno de la Biblia es que nos trae todo aquí a pensar que cuando Elías estaba apartado, dice la palabra que había un viento recio, que había un fuego, que pasaron varios acontecimientos. ¿Y Dios dónde estaba? En el silbo apacible, en la tranquilidad, en la paz. Entonces muchas veces nosotros vemos este alboroto y le atribuimos este alboroto al Espíritu,
cuando lo más lejos que está este alboroto es del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es del Espíritu? Porque la manifestación que vemos del alboroto lo vemos en la carne. Y luego del alboroto, muchas veces, ese mismo creyente sale de la iglesia o sale de la congregación siendo la misma persona. No ha habido un cambio. Y no solo eso, hay personas que salen llorando, Sí. compungido, pero es algo fugaz, Sí. porque movieron tus emociones. Sí. Movieron ese yo interno que es sensible, porque somos sensibles a muchas cosas, pero ahí no está la presencia de Dios. Y no digo que que la presencia de Dios no esté en algunos movimientos que se dan, pero no siempre es ahí. Y pusiste el mayor ejemplo, Elías. Sí. En un silbo apacible, pasó desapercibido para él, porque él había visto un Dios en fuego, en todo esto. Y la gente cree que Dios solamente se mueve ahí, y no es así. Pero cuando yo quiero que Dios se mueva solamente en el ámbito que yo creo que Él se mueve, yo estoy limitando el poder de Dios. Yo estoy condicionando a que Dios se mueve solamente en el ámbito que yo conozco. Y ese es el encasillamiento que debemos salir los cristianos. Los cristianos debemos entender que Dios es soberano, que Dios es justo y es todopoderoso, y que no hay potestad ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda resistirse a su poder. Y que nosotros estamos guardados debajo de sus alas, donde el enemigo no nos puede tocar. Siempre digo, hermano, usted no es cualquier cosa. Ahora bien, es en las manos de Dios. Usted no tiene poder para hablar, como dijo Joeli. Usted no ata ni desata nada. Usted lo hace en el nombre de Jesús, pero es cuando usted es fiel a su palabra. Bendito porque recordemos también que hubo un grupo, no recuerdo bien, a Pablo, y así lo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Eso eran los hijos de Seba. Los hijos de Seba, como vieron todas las cosas que Pablo había hecho, ellos van y quieren sacar un demonio. Eso está registrado en el libro de los Hechos. En Hechos. Ellos quieren desatar un demonio, lo que sea. Quieren reprender. Y ellos dicen, mira, incluso ellos dicen, en el Cristo que Pablo predica. Así es. Él dice, espérate. Le dijo el demonio, mira, a Cristo conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. O sea, también creo que un poco de todo esto que muchas veces nosotros vemos en las congregaciones, se le atribuye al mal entendimiento que la gente tiene del antiguo pacto. Y yo creo que en algún momento también tendremos que hacer un programa de eso. Nosotros tenemos que saber que nosotros, tal como Pablo dice en el libro de Corintios, somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros tenemos que entender que en el antiguo pacto, o todo lo que hubo en el antiguo pacto, no digo que no sea importante, pero todo el antiguo pacto, según dice el mismo Cristo, apuntaba nada más y nada menos que a la llegada del mismo Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esto de la batalla espiritual y de la guerra espiritual? Y se hace un sancocho. ¿Por qué se hace un sancocho? Por lo siguiente, porque yo agarro Efesios 6:12 y digo, mire, varón, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino porque Elías hizo tal cosa, porque el profeta tal o cual cosa, porque Jeremías hizo tal cosa, porque Daniel hizo tal cosa. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que todas esas cosas que hicieron esos hombres de Dios en su tiempo, eso tenía su momento, y eso venía a mostrar algo. ¿Qué tenía que mostrar eso? A Cristo. Vamos a recordar que Daniel dice que cuando llegara el ungido, ¿cuál era el ungido? Cristo. Terminaría toda prevaricación y que terminaría todos los sueños y todas las cosas iban a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque Cristo había de venir. Entonces nosotros nos hemos olvidado de ese gran sacerdote que tenemos, y creo que tenemos que leer otra vez algunos libros de la Biblia, como el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos nos habla bastante claro del sacerdocio que tenemos en Cristo, el sacerdote que tenemos. Entonces nosotros no podemos vivir con toda esa mística que hubo en el antiguo pacto, porque todo eso era sombra de lo que había de venir.
Por eso Pablo dice en el libro de Corintios que aún hoy, cuando se lee la leen con el velo puesto. Dice Pablo que le será quitado cuando se conviertan a Cristo. Dice que cuando se lee la ley, o sea, cuando los judíos leen la ley, todavía la leen con el velo puesto. Entonces nosotros tenemos, según dice el libro de Hebreos, tenemos ahora un mayor pacto, tenemos algo más grande que lo que tuvo el antiguo pacto, y eso que tenemos es Cristo. ¿Por qué digo esto, mi hermano Gio? La gracia, porque, claro, porque es que no hay forma de tú utilizarme todo esto, de que tú peleas con demonios, de que tú hiciste tal o cual cosa en este nuevo pacto. Porque el mismo Cristo en una ocasión, cuando vinieron los 70, que vinieron maravillados, Cristo le dijo, no, espérense, párenme eso ahí. Yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Así es. No se maravillen de estas cosas. Preocúpense porque su nombre está inscrito en el libro del Cordero. ¿Cómo se inscribe el nombre de un cristiano? ¿Cómo se inscribe el nombre de un siervo de Dios en el libro del Cordero? Mediante un evangelio genuino, el cambio de un evangelio, un nuevo nacimiento como el que Cristo le dice a Nicodemo. El evangelio tiene que ser predicado claro. El evangelio no es misticismo, no es pelea con demonios, no es buscar señales, porque las señales de Cristo tenían un fin, demostrar su deidad, y eso nosotros podemos verlo en el libro de Colosenses, cuando dice que Él a todos estos principados y a todos estos demonios los expuso en la cruz. Ese es el Cristo que nosotros te predicamos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Amén, amén. Miren, dentro de todo este sistema caído, que está operando, podemos ver cómo las redes están ridiculizando este santo y bendito evangelio. ¿Y a qué se debe esto? A que muchas personas, en base a esto que estamos hablando, de esta guerra espiritual, están cometiendo acciones erróneas y haciendo más ruido que predicando. Y como dije ahorita, hay manifestaciones que Dios es soberano y Él lo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero vamos a ponerle asunto a esto. ¿Cómo una persona que está manifestando un poder que Dios le dio y esto y que lo otro, y se parece más como si fuese hechicería o una gente montada, como le llamamos popularmente? ¿Qué? No sé ni cómo... ¿Qué relación puede tener esto con el reino de los cielos? Es cierto que el enemigo, porque mucha gente también dice, no, porque eso tiene que ser así, porque el enemigo imita las cosas de Cristo, pero hay cosas que en el orden de Dios, se manejan diferente. Entonces, vamos a ver los espíritus que portan esas personas. ¿Qué hacen? ¿De qué se están llevando? ¿Cuál es esa manifestación que es diferente a una manifestación del verdadero Espíritu Santo? Cuando nosotros lo que se nos manda es hacer buenas obras, a sostener a la viuda, al huérfano, todo eso. Y tú tienes una guerra constante con cosas que a veces ni existen, simplemente están en tu mente. O que el mismo sistema te esté enseñando una supuesta guerra espiritual que lo que te está llevando es a una hechicería, a una idolatría, a veces de hombres que andan sacando demonios y todo eso. Y no digo que no suceda, porque sucede y en la misma Biblia vemos. Pero tenemos que ser sobrios y sabios, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Y él lo que vino fue a matar, robar y destruir. La palabra es para predicarla con amor, con autoridad y con justicia. Tenemos que ser sobrios a la hora de estudiar la palabra, de predicar la palabra y entender que en estos tiempos, dice la misma palabra, que habrá muchos burladores, muchos asalariados que predican por view, que predican por like, que predican por vanagloria. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser entendidos. El tiempo que estamos viviendo es peligroso, delicado, y la venida del Señor está cerca. Porque estas son señales. Amén. Y de lo que estamos predicando son de las señales del fin. Y quizás usted diga, a mí me están predicando que Cristo viene desde que yo tengo uso de razón.
dele gracias a Dios que no ha venido, porque usted se hubiese perdido. Amén. Y vamos a seguir predicando, porque dice la palabra que como en los días de Noé, la guerra espiritual es real y se materializa en todo eso que vemos, toda esa violencia, esa corrupción, la familia desintegrada. Todo eso es parte de esa guerra espiritual de la cual estamos hablando en el día de hoy. Bendito sea Cristo. Mira, tú acabas de decir unos cuantos puntos clave que han traído algo a colación o a mi mente. Primero, tú hablas de los espíritus. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan que escudriñemos los espíritus para ver si son de Dios. Ese es un punto. Segundo punto que tú acabas de decir. Hay cosas que se parecen, que parecen más hechicería. Sí, sí. En varios años atrás, cuando yo era más pequeño, yo nunca veía a los demonios supuestamente. O sea, cuando se predicaba en algún sitio, quienes caían eran los demonios. Ahora vemos a personas que se hacen llamar cristianos cayendo como endemoniados. Y dicen que que han perdido hasta la razón, cuando la Biblia es bastante clara cuando dice que el espíritu está sujeto al profeta. Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que irla viendo y escudriñándola. ¿Son señales del fin? Claro que son señales del fin. Recuérdate que el mismo Cristo, una de las señales del fin sería cuando uno en la casa de Dios vea todas las cosas que se están viendo. Esa es una de las señales del fin. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios y tenemos que abrir los ojos y entender que no todo aquel que se dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Así dijo Cristo. Entonces, nosotros, como yo te explicaba en principio, muchas cosas de estas que nosotros vemos, la vemos cuando no tenemos claro el pacto en el que estamos. Yo estuve buscando mientras tú hablabas en el libro de 2 de Corintios, su capítulo 3, y voy a leer un poquito. 2 de Corintios, su capítulo 3, versículo 1. Mira cómo Pablo inicia diciendo: comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos. Claro, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oye, qué tremendo. Y yo quiero que tengamos claro que este título significa ministros de un nuevo pacto. Este es el evangelio de un hombre en el Nuevo Testamento. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el espíritu de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria del ministerio del Espíritu? Aquí Pablo está diciendo algo bastante claro. Si fue gloriosa aquella ley que se le fue entregada a Moisés, y aún así el pueblo de Israel no pudo mirar a Moisés con esa gloria que Dios le había dado, eso es lo que él dice aquí, ¿qué no será este nuevo ministerio, que es un ministerio del Espíritu? O sea, el Señor muestra aquella ley, una ley en piedra, y ahora la pone, como dice el libro de Jeremías, en la mente y el corazón de todo y cada uno de nosotros. Por eso habla del Espíritu. Dice: porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, ese es el de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Nosotros somos justificados por Cristo. Nosotros somos justificados. O sea, nosotros no somos personas que podemos hacer la cosa por nosotros mismos. Hermano, estoy abordando tu tiempo. No, tranquilo. Pero déjame, porque yo quiero que veamos algo. Dice: porque aún
Lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto de comparación con la gloria eminente. La gloria es Cristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Eso es Cristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía, aquí está el punto, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, pero cuando se conviertan al Señor, les será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Oye lo que es el Evangelio, una transformación de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Señor. Hermano, discúlpame, pero este es el Evangelio. Así es. Y bueno señalar que nos quedamos en el yermo. Recordemos que es una lucha espiritual, sí, una guerra espiritual. ¿Y por qué no hablamos de la armadura de Dios? Amén. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Todo eso. Si nos vamos a lo que es el cinturón de la verdad, la integridad. ¿Cuántas falsas noticias hay hoy en día? ¿Cuánta gente proclamando ser una cosa que no son? O sea, todo eso el creyente debe vivir en verdad. La coraza de la justicia protege el corazón del creyente. Cuando usted ve tanta violencia y todo eso, la palabra dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Amén. Con todo eso que vemos, nosotros no creemos en nadie. Yo le hacía el comentario ayer a alguien que me está trabajando allá, de que me tocó ir a San Cristóbal y yo monté un joven que yo sabía que era un delincuente en su tiempo, pero que se había arrepentido. El joven andaba con una Biblia debajo del brazo y yo le di un empujón, como le llamamos bola aquí en República Dominicana, hasta cierto punto. Y alguien me abordó, un motorista, y me dijo, ¿y tú conoces a ese joven? El joven tenía apariencia de ser cristiano, pero él iba para un punto de droga. Entonces, imagínense qué podía pasar en ese sentido. Ya mi corazón se está endureciendo un poco por una acción. Amén. Pero la palabra dice que nosotros debemos pesar los espíritus. Amén. También, porque hay algo que yo no vi ahí, mi pasión y mi gana de servir, como que me dejó llevar. Pero quizás si yo hubiese estado más conectado al Padre, no hubiese pasado. Pero gracias a Dios el Señor mandó a alguien que me percatara y me dijo, mira, no lo vuelva a hacer porque ese joven está perdido. Él no es de aquí de San Cristóbal, yo no, él es allá de Jaina. Pues mira, aquí él está bien desacreditado. ¿Me está entendiendo? O sea, son cositas que en la palabra tenemos que buscar ese refugio. Bendito. Y entender que Dios te va a dar una palabra de prevención porque Él guarda a sus hijos. Amén. Amén. De toda acechanza del enemigo, el Señor guarda a sus hijos. Y ese joven me dijo, mira, quizá tú lo hiciste de buena fe, pero que no debemos dejar que se endurezca nuestro corazón. Amén. Por eso hablé de la coraza de justicia, el calzado del evangelio. El creyente debe caminar llevando paz y no contienda. Amén. El calzado del evangelio es para ir a predicar, no para contender. Cuando uno contiende contra huestes de maldad, pero es como resistiendo al enemigo. Porque ya hablamos de que esta lucha no es contra carne ni sangre. Y es una batalla que nosotros no la libramos, la libra el Señor. Amén. Y la victoria es de Él, pero es resistiendo. El escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos negativos.
ese vecino que se puso en tu contra, para tú resistir. Si tú te fijas en todo lo que la armadura, lo que te da es resistencia. Y Pablo hizo toda esa comparación con la armadura de un soldado romano de aquel entonces. Claro, pero entonces seguimos el deseo de nosotros. Protagonismo. El deseo de protagonismo, el deseo de tener el poder, nos hace pensar y pone muchas personas a pensar que sí, que tenemos un poder que Dios nos ha dado y que somos, vamos a decir, que somos especiales para nosotros, que somos ungidos, esa es la palabra, que somos ungidos y que sí podemos hacer estas cosas tal cual se hizo en el primer siglo. Mira, nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros vemos exteriormente es el producto de lo que el hombre tiene interiormente. Entonces, la lucha, la guerra espiritual que inicia verdaderamente es con nosotros mismos. Porque todo lo que vemos en la calle, toda esta maldad, todas estas cosas son producto del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Y el creyente tiene que entender que tiene que luchar contra tres cosas. Primero, el interior, contra usted mismo. Segundo, contra el mundo. Y tercero, contra la maldad personificada. Este es Satanás. Esa es la lucha que nosotros tenemos que tener. Esa es la guerra espiritual y es la guerra y es una guerra que comienza y termina en nuestra mente. Inicia por ahí. Por eso la Biblia nos dice que todo pensamiento debe ser sujeto a Cristo. Pablo predicaba una persuasión, un cambio de pensamiento, un pensamiento y un corazón arrepentido a Cristo. Amén, amén. Y la espada del Espíritu. Amén. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Entonces, si tenemos que afianzarnos en esa palabra, no es buscando ese ocultismo que la gente vive buscando. Ahora saben más de demoniología, que es un término ahora que utilizan, demoniología, más que de Cristo. Y eso es delicado. Porque si nosotros a quien tenemos que buscar es a quien le servimos, porque somos esclavos de Cristo, y la misma palabra lo dice. Pero en esa búsqueda constante de saber más allá, no debemos ignorar las maquinaciones, dice la misma palabra. Pero es no ignorar las maquinaciones, no buscarle a Él. En Él no tenemos nada que buscar, en el enemigo no. No tenemos nada que buscar sobre el enemigo. Lo que no debemos olvidar sus maquinaciones. Amén. Pero conociendo la palabra sabemos quién es Él. Amén. Las artimañas del enemigo son las mismas ayer, hoy y siempre han sido las mismas. El hombre cae, ¿por qué? Porque desde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero tú hablaste de que el Señor puso una ley moral en nuestro corazón. Usted sabe cuando está haciendo las cosas mal. Usted lo siente. Pero usted hace caso omiso de eso que está sucediendo. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. ¿Debo llevarme de lo que dice mi corazón? Y ese es, discúlpame que te interrumpa, hermano. Y ese es uno de los puntos de la guerra espiritual en estos tiempos, porque yo sentí ese sentimiento. Ahora que tú dices del oculto, Pablo cuando habla, ya después de haber hablado de ser ministro de un nuevo pacto, ya para ir cerrando, pero no quiero que este versículo se nos vaya, Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios 4, su capítulo 1 y 2, su versículo 1 y 2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto. Yo creo que este versículo debería de ponerse en muchas iglesias. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
sea, si usted no entiende esto, entre los que se pierden está encubierto. Hay 3 puntos que quiero leer que los encontré y los anoté aquí, que son errores de lo que es la guerra espiritual. Y dice el 1, ver demonios en todo. No todo problema es demoníaco. ¿Por qué? Porque a veces es una mala decisión suya, a veces es un pecado, a veces es inmadurez y a veces son consecuencias naturales. Porque recordemos que también en Eclesiastés dice un mismo suceso le sucede al justo como al injusto. Exactamente. Error número 2, negar completamente el mundo espiritual. La Biblia enseña claramente esa existencia. Y recordemos que al principio dije que todo lo que sucede en este plano físico que nosotros podemos ver es consecuencia de una batalla que se está librando en ese mundo espiritual. Error número 3, centrarse más en Satanás, que fue lo que acabo de decir en un rato, que en Cristo. Y ahí es donde yo veo que está el mayor error de nosotros y de todo lo que está sucediendo ahora. El centro del evangelio no es el diablo, es Jesucristo. Estos 3 puntos yo entiendo que son la base para uno entender que esta lucha no es contra carne ni sangre. Y hay un punto, Gio, que te quiero decir. Nos centramos, hemos explicado que la lucha o que la guerra espiritual es primero contra nosotros mismos, luego contra el mundo y tercero contra Satanás. Los primeros 2 puntos los hemos obviado. A nosotros mismos no luchamos contra nosotros mismos. Contra el mundo no luchamos contra el mundo. Entonces, cerramos nuestros ojos y queremos vivir luchando contra Satanás. Así es. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, y dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, a la obediencia. Esos pensamientos de todo eso que pasa por nuestra mente, vamos a filtrarlo a Cristo. Vamos a poner todas nuestras peticiones delante del Señor. Mira, porque fíjate como el punto 2 decía, nuestra inmadurez o nuestras malas decisiones. Amén. Y traen una consecuencia y luego, eso el diablo no. Fue lo que tú hiciste, no en el tiempo de Dios, te trajo una consecuencia. Y toda acción conlleva una reacción. Esta puede ser positiva o negativa. Ya que tú tomaste una decisión, carga con tus consecuencias, porque muchas son fruto de tu pecado. Amén. No son ni castigos de Dios, ni pruebas, ni nada de eso. Simplemente es una consecuencia del pecado. Y por eso la madurez espiritual que el cristiano cada día debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Ya hemos desglosado bastante bien lo que es la guerra espiritual. ¿Qué tú crees? Esperando que sea de edificación, estos 2 siervos. Amén. Tratando de explicar un poco hasta donde el Señor nos ha permitido ver la palabra. Y esperamos sea de bendición, que sea de edificación, que comentes, que compartas, que te suscribas. Y así pueda el evangelio llegar a más personas. Bendito sea. Esperamos haya sido de bendición, aunque confrontativo. Entendemos que eso es lo que hace la palabra. Confrontar con paradigmas quizás que tengamos. Y es bueno entender que hay que desaprender para aprender. Amén. Por eso el evangelio, la palabra dice que tenemos que ser como niños. Amén. Porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal y ahora es el tiempo de, en esa guerra espiritual que se enfrenta con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios y sometiendo este cuerpo físico a una obediencia al Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en otra entrega de Edificando por la palabra. Hasta Amén. la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.